ciudadanos y mejores profesionales para la prosperidad de nuestra comunidad. Muchas felicidades. Muy buenas tardes. Compartir conocimientos es la mejor forma de alcanzar la inmortalidad. Gracias por permitirnos estar 20 años contigo. Bienvenidos al curso Base de Datos Digitales en mi empresa, impartido por el ingeniero César Antonio Mendoza Ayala. En el chat de Zoom les compartiremos un enlace de inscripción para generarles su constancia con su nombre completo. Y les recordamos que las preguntas o comentarios van a ser escritas en el chat para contestarlas a lo largo de la ponencia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Ingeniero en sistemas computacionales. Con experiencia como freelancer y 9 años frente a grupo en el área de la educación. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al ingeniero César Antonio Mendoza Ayala. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, pues como el video lo había mencionado, mi nombre es César Antonio Mendoza Ayala, soy ingeniero en sistemas computacionales. Muy agradecido con la invitación a participar en esta actividad de semana laboral, Semana de Cultura Laboral. Bien, es un poquito raro para mí no ver ninguna cámara activa. Como el video lo mencionó, tengo algo de experiencia ya frente a grupo. Es algo raro para mí no mencionar ni siquiera la palabra jóvenes. Entonces, pues vamos a hacer esto lo más ameno que sea posible. Vamos a analizar un tanto de todo lo que sería el tema de base de datos. Entonces, en este momento empiezo a proyectar precisamente la presentación. Muy bien. Conferencia con el nombre de Base de Datos, Concepto y Elementos. Objetivo principal. El objetivo principal de este curso es que el participante reconozca los elementos principales que involucran la definición de una base de datos. Se analizarán conceptos que abrirán el panorama a un usuario para solicitar el diseño e implementación de una base de datos o el uso de una de ellas. Es decir, aprenderemos a identificar de manera gráfica y abstracta lo que se nos requiere al momento de manipular una base de datos a través de un sistema analizado o un sistema ya subido a la red, tales como Facebook, Coppel, Telcel y cualquier otro tipo de organización pues que nosotros sabemos e identificamos de manera general que utiliza una base de datos. Como objetivo para este curso, tengo el hecho de que ustedes que estamos analizando este tema puedan determinar cuáles son los elementos principales que ustedes necesitan comunicar a un profesionista en el área de la informática, en este caso, un ingeniero en sistemas computacionales o un licenciado en sistemas computacionales, ¿sí? Ustedes tengan los elementos suficientes para determinar y para saber qué es lo que el experto en sistemas computacionales tendría que aplicar en una base de datos y cómo es que ustedes pueden transmitir esas prioridades o esos requerimientos y además tener en mente un panorama general de por qué el ingeniero o el licenciado precisamente les requiere algún tipo de cuestionamiento o de requerimiento. Muy bien, entonces
vamos a comenzar con un poquito de lo que serían los conceptos que vamos a analizar dentro de este curso. Dentro de los conceptos a analizar tenemos qué es una base de datos o qué es lo que entendemos de manera formal como una base de datos, cuál es la diferencia entre un dato y la información, los tipos de datos que tenemos dentro de una base de datos, estructura de una base de datos, es decir, aquí ya vamos a tomar algunos ejemplos de lo que sería un formulario. En este caso, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros vamos a acceder a una página web, a un servidor web, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese cualquier tipo de registro que nosotros tengamos que tener en algún servidor, pues nos extienden un formulario donde en este formulario nosotros vamos a vaciar una cantidad de datos personales, ¿sí? Esta cantidad de datos personales, pues ya vamos a dar por entendido que van hacia una base de datos. Entonces, vamos a conocer pues conceptos como qué es un formulario, qué es un campo, qué es un registro, cómo es que podemos diferenciar entre un formulario, entre un sistema personalizable y aparte mi base de datos. ¿Por qué? Porque hay que entender que la base de datos es una cosa y el sistema personalizado es otra cosa. Entonces, son dos servicios completamente distintos. En este caso, también vamos a conocer de manera general qué es un gestor de base de datos y por qué el ingeniero en sistemas lo utiliza. ¿Por qué ese especialista en sistemas computacionales necesita un gestor de base de datos? Precisamente para poder implementar una base de datos. Además, vamos a poner en perspectiva un poquito lo que ya conocemos como Microsoft Excel y Microsoft Access. Probablemente Microsoft Access les parezca un término un poquito nuevo. Sin embargo, creo que el 90% de los que estamos ahorita en esta sala reconocemos Microsoft Excel, reconocemos que efectivamente, más allá de ser un software complejo, pues también nos ayuda al uso y manejo precisamente de datos. Entonces, vamos a también poner en perspectiva esta parte. Seguido de ello, les pido un poquito de paciencia, no quiere pasar de diapositiva. Listo. Seguido de ello, vamos a pasar con lo que serían los sistemas personalizables, que era lo que yo les comentaba. De acuerdo a los requerimientos de una empresa, del giro de esa empresa, pues obviamente el sistema tiene que ser personalizable. Probablemente a un dentista le interese saber, pues no sé, el tratamiento dado a su paciente y probablemente, no sé, a un licenciado en Derecho, pues no le interese un diagnóstico, más bien le interese la sentencia de algún caso que haya tomado en sí. Entonces, vamos a tomar un poquito qué es el tema de un sistema personalizable y cómo es que ese sistema personalizable, pues obviamente se tendría que conectar a una base de datos. Y seguido de ello vamos a ver lo que sería una base de datos distribuida y vamos a poder a través de ello entender cómo es que una empresa como Facebook, como Telcel y empresas a nivel general, pues funcionan dentro de una base de datos. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues a partir de ahorita comenzamos. Como introducción tenemos, ¿alguna vez te has enfrentado al almacenamiento masivo de información en tu empresa o a través de un agente externo como un colega? ¿Sí? Las bases de datos tienen un objetivo principal. ¿Cuál sería este objetivo principal? Precisamente lo que encierra el término almacenamiento masivo. ¿Qué es lo que hace que una empresa realmente requiera la implementación de una base de datos? Pues el almacenamiento masivo. Muchas veces nosotros tenemos o emprendemos algún negocio del cual nosotros podemos tener un inventario demasiado limitado que no nos procura mayor importancia, ¿sí? Más que tener una hojita de papel, tener alguna libreta donde nosotros podemos inventariar nuestro stock, ¿sí? El detalle es cuando este negocio crece realmente en cuanto a insumos, en cuanto a personal y en cuanto a cualquier otro de las entidades que esta empresa pudiera manejar, entonces los datos y la información que realmente tendrían que guardarse
crecen de manera constante. Aquí el detalle es como una escuela, ¿sí? Si estamos hablando de una escuela que aproximadamente tiene 50 alumnos por salón y además entre primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto, quinto y sexto, tiene 4 grupos totalmente distintos, pues ya estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 500, 600 alumnos, ¿sí? Entre estos 500 y 600 alumnos ya se hace un tanto complicado el hecho de estar checando, ¿sí? Registro tras registro, carpeta tras carpeta, hasta llegar al alumno que yo necesito, en este caso, pues, ubicar. ¿Qué es lo que hace una base de datos? Pues una base de datos, a través de ciertas aplicaciones y ciertas instrucciones, pues solamente vaciamos el número de registro, el número de nombre de este alumno y pum, en automático te lanza la búsqueda o el resultado esperado, ¿sí? Sin la necesidad, pues, ya de una base de datos a nivel física y que me toque estar buscando por letra alfabética, ¿sí? O por cualquier otro tipo de filtro. La cuestión principal es analizar de qué manera podemos lograr este almacenamiento de forma ordenada y jerárquica, que permita una fiabilidad y consulta mayor en el cuidado, manejo y posesión de esta información. Como lo comentaba anteriormente, pues la cuestión principal precisamente es mantener ordenada nuestra base de datos. Muchas veces entre las prisas de estar atendiendo uno u otro proveedor, de estar atendiendo uno u otra persona, pues simplemente la cuestión del almacenamiento ordenado y jerárquico dentro de nuestra base de datos a nivel físico, pues queda en segundo plano, y poco a poco vemos que se hace más complicada precisamente la búsqueda de referencias hacia un alumno. Entonces, aquí es otro de los focos importantes que tenemos precisamente para el uso de una base de datos digital dentro de una empresa, que esta base de datos digital nos va a ayudar de manera automática mantener un almacenamiento de forma ordenada y jerárquica, ¿sí? Que además nos permita la fiabilidad de encontrar una consulta a mayor escalabilidad en cuanto a tiempo y recurso. Las empresas manejan muchos datos, ya sean financieros, personales, de inventario, etc. Algunas veces, estos datos son almacenados en archivo de texto planos, como Microsoft Excel. El problema con este tipo de archivos es que conforme la base de datos va creciendo, nos vamos dando cuenta que los datos se vuelven más difíciles de ubicar, redundantes y en algunas ocasiones duplicados. Vamos a entender algo, bueno, vamos a comprender dos conceptos que son muy importantes, ¿sí? En este caso, el primer concepto es la redundancia, ¿sí? Y el segundo concepto es la duplicación. Estos dos conceptos toman de alguna manera un punto fundamental en el uso de las bases de datos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un dato redundante que un dato duplicado. ¿Qué significa tener un dato redundante? Un dato redundante es, por ejemplo, a nivel Michoacán, ¿cuántas personas que nos llamamos César existen en Michoacán? Entonces, ese es un dato redundante. Aquí el detalle es que ahora la pregunta va a cambiar un poquito. ¿Cuántas personas en Michoacán hay que se llamen César Antonio Mendoza Ayala y que además tenga 31 años de edad? Aquí ya estaríamos presentando un dato duplicado, es decir, la diferencia entre un dato redundante y un dato duplicado es que el dato redundante puede contener una palabra similar, por ejemplo, César Antonio y, por ejemplo, César Gilberto. ¿Cuál es el dato redundante? César. Pero en realidad son dos registros que no son duplicados, porque para ser duplicados, entonces tendrían que tener los mismos valores. Es decir, César Antonio y César Antonio, o César Gilberto y César Gilberto. Para que un dato sea duplicado, entonces, tiene que ser exactamente el mismo dato. Cuadrado con cuadrado, triángulo con triángulo. Entonces, ¿qué ventajas entonces representa la gestión de una base de datos a través de un sistema? Esta pregunta la vamos a llevar recorriendo por toda la exposición. ¿Para qué? Precisamente para nosotros darnos una idea de cuál sería la importancia de que yo dentro de mi empresa empiece a mudar una base de datos física a una base de datos digital. Entonces,
pues comenzamos con la exposición de manera formal. Cualquier duda que ustedes tengan, esa duda puede ser resuelta también a través del chat. Entonces, por favor, les pido que en el momento en que ustedes crean preciso exponer alguna duda que ustedes tengan de acuerdo a la diapositiva que se está mostrando, lo hagan con toda confianza. Muy bien. ¿Qué es una base de datos? Para analizar estos temas, vamos a tomar un poquito de lo que sería el concepto formal y lo vamos a tratar de transformar a una vía un poquito más pública. ¿Por qué? Porque es entendible que no todos somos especialistas en el área de la informática y que probablemente no sabemos distinguir una palabra u otra o simplemente no sé proyectar, pues lo que en realidad un concepto en el área de informática tendría que ser. Entonces vamos a retomar un poquito la parte técnica y lo vamos a personalizar un poquito más a palabras, pues en este caso le digo a mis alumnos, palabras mortales. Entonces, una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona para que se pueda hacer una búsqueda rápida y así recuperar con ayuda de un sistema la información requerida en forma de reporte. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por una base de datos? Una base de datos no es otra cosa más que una herramienta que se va a alojar dentro de mi sistema informática, ¿sí? Y esa herramienta como objetivo principal tiene la recopilación de datos, la organización de estos mismos datos y la relación de estos mismos datos. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú decidas buscar un registro en específico, por ejemplo, tengo 10 maestros, tengo maestro 1, maestro 2, maestro 3, maestro 4, maestro 5. La base de datos implementada dentro de mi sistema ya tiene programada en sí el orden jerárquico de cómo todos estos datos van a ir siendo almacenados. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, fulanito de tal está utilizando su sistema y de pronto quiere lanzar una consulta y recuperar información almacenada de maestro 5, pues entonces la base de datos ya está lo suficientemente constituida y lógicamente programada para precisamente buscar todas las relaciones, buscar todas las palabras que coinciden con maestro 5 y de manera automática arrojar precisamente ese resultado. ¿Cuál es el objetivo principal de una base de datos? Pues bien sencillo. Al igual que el objetivo principal de la informática es que yo mi tarea que hago de manera física al momento de escribir un formulario, ¿sí? El cual nos hacen escribir, por ejemplo, ahora con lo de la vacuna de COVID, en lugar de estar escribiendo nuestros datos, pues lo que se tendría que hacer con una base de datos solamente es a través de la CURP arrastrar, ¿sí? Desde páginas de gobierno toda nuestra información y mandarla directamente, pues a esa área de sector salud en específico. Entonces, lo que hace una base de datos, pues es eso, facilitar el proceso de registro de datos, ¿sí? Y facilitar el proceso de búsqueda de un dato en específico. Muy bien. Existen muchos tipos de base de datos, entre ellos las bases de datos orientadas a objetos, entre ellos la base de datos relacionales, la base de datos distribuidas, las bases de datos jerárquicas de red, de nodos, etcétera. Solamente vamos a tomar dos bases de datos que considero yo, en mi experiencia, considero yo que son las más específicas y las más usadas actualmente. ¿Por qué? Por su facilidad de implementación y precisamente por la gestión de procesos en salvar los recursos en un equipo informático que representa. Entonces, este tipo de base de datos que nosotros vamos a analizar se le conoce como base de datos relacional. La base de datos relacional es una recopilación de la información empresarial organizada de tal forma que se puede consultar, actualizar, analizar y sacar los datos de manera sencilla. La información se encuentra en tablas y campos relacionados entre sí. Como su nombre lo dice, la base de datos relacional está constituida por relaciones, es decir, una base de datos relacional me va a permitir que más allá de yo tener varios registros duplicados de una sola persona, esa sola persona solamente mantenga un registro
y tantas entidades necesita manejar a esa persona, pues nada más esa entidad se relacione con esa persona y de esta manera ir intercambiando la información. Probablemente ahorita queda un poquito muy abstracto, queda muy general, ¿sí? Sin embargo, más adelante vamos a estar teniendo algunos ejemplos que a ustedes les facilite reconocer este tipo de base de datos y ejemplos de manera más sencilla. En este caso, en la parte inferior, yo añadí una imagen donde estamos viendo de manera gráfica ciertas tablas. En este caso, yo tengo una tabla, 2 tablas, 3, 4, 5 y 6 tablas. ¿Qué significan estas tablas? Estas tablas se les conoce como clase dentro de una base de datos relacional. ¿Qué es una clase? Una clase no es otra cosa más que un espacio digital que me va a indicar un pequeño formulario de información que yo necesito capturar de una persona o de un objeto. Es decir, si lo estamos viendo orientado, por ejemplo, a una escuela, en una escuela vamos a hacer la pregunta principal: ¿qué es lo que a mí me gustaría registrar si yo tuviera una escuela a mi cargo? Me gustaría registrar quiénes son mis maestros. Me gustaría registrar cuáles son los puestos que tengo en el departamento pues laboral, ¿sí? Ya sea de intendencia, ya sea directivo, ya sea administrativo, ya sea cuerpo docente. Me gustaría también registrar alumnos. Me gustaría registrar también mis grupos y grados. Entonces, estas entidades que yo les estoy mencionando son estas clases. Cada clase va a ser una entidad que suma importancia de registro dentro de lo que yo tengo como organización. Por ejemplo, esta clase puede contener la entidad alumnos. Esta otra clase puede contener la entidad grado y grupos. Entonces, al momento de yo definir mi clase alumnos, obviamente ese alumno tiene que ir relacionado a un grado y a un grupo, ¿sí? De ahí parte el registro de que tal alumno pertenece a segundo A, de que tal alumno pertenece a segundo D y de que tal alumno pertenece a segundo B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una base de datos relacionales funciona a través de tablas y esas tablas a su vez contienen datos y esos datos a su vez se relacionan con otro dato dentro de otra tabla. Como les comento ahorita, todavía es algo muy general, por lo tanto vamos a esperar un poquito para, a partir de una pizarra, yo empezarles a precisamente compartir el conocimiento de cómo es que una base de datos requiere sus partes esenciales y se va relacionando. Entonces, continuamos. Esto sería ya de manera gráfica un ejemplo de una base de datos relacional. Se le conoce de manera gráfica como un mapa de entidad-relación. ¿Por qué? Porque nos está mostrando precisamente todas las tablas, nos está mostrando cuál es la información que yo requiero dentro de cada tabla y también nos está mostrando cómo es que las entidades se están relacionando entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una clase llamada sucursal, tengo una clase llamada hotel, tengo una clase llamada vuelo, tengo una clase llamada turista y tengo otra clase llamada ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi clase sucursal, lo que yo voy a capturar va a ser el código de sucursal, dónde está ubicado mi sucursal y cuál es el teléfono de esa sucursal. Ahora bien, si yo veo, por ejemplo, la clase turista, entonces yo puedo determinar que en la clase turista los datos que yo voy a registrar dentro de esa clase son el código turista, el nombre del turista, los apellidos del turista, la dirección del turista y el teléfono del turista, ¿sí? Entonces, al momento de analizar este mapa de entidad-relación, yo de manera abstracta y de manera lógica, luego doy a entender que es una base de datos realizada para una agencia de viajes. A la agencia de viajes le interesa conocer cuáles son sus sucursales, si en todo caso tuviera sucursales, cuáles son los hoteles con los que ya mantiene un vínculo, con los que ya mantiene pues un convenio,
También me interesa saber como agencia cuáles son los vuelos que yo tengo disponibles, ¿sí? Me interesa saber quiénes son mis clientes, que en este caso pues serían los turistas, y cuáles son las ventas que yo voy a registrar. Entonces, dentro de las ventas, pues voy a registrar, por ejemplo, un total. ¿Cuánto es el total de ese plan de viaje que mi turista o mi cliente está pretendiendo comprar? ¿Cuándo va a ser la fecha? En este caso, pues ya sea la fecha de venta o la fecha de salida. La hora de venta o la hora de salida. Esto ya depende mucho de también cómo es que la empresa que contrata a ese especialista en sistemas computacionales expone los requerimientos que se necesitan. Por ejemplo, no sé, a lo mejor alguna agencia de viajes 1 dice, ¿sabes qué? En ventas, para la impresión de ticket, yo quiero que la fecha y la hora sea la fecha y la hora en la que se expidió la venta. Y probablemente otra agencia de viajes 2, te diga no. La fecha y hora a mí no me interesa saber en qué momento se realizó. Más bien, en el ticket de venta quiero que salga la fecha de salida y la hora de salida de ese viaje. Entonces, aquí ya estoy dando a entender que el especialista en sistemas computacionales, dentro de su conocimiento, no puede aplicar o no puede orillar al cliente a hacer lo que el ingeniero en sistemas o el licenciado en sistemas esté cómodo hacer, ¿sí? Tiene que haber una entrevista previa donde ustedes como organización tengan que decirle a ese especialista en sistemas cómo es que quieren que quede lógicamente programada esa base de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo 4 campos de color, pues un tantito coral, un color rojo, que me indica que precisamente la tabla de ventas, al momento de realizarla, yo voy a tener que registrar una ID sucursal. Ese ID sucursal está relacionada con esta tabla. Entonces, lo que me garantiza una base de datos a este nivel es que precisamente bajo un registro previo de una sucursal, sin necesidad de registrarla una y mil veces sean necesarios o una y mil veces esta sucursal esté vendiendo un plan de vuelo, no se trata de esto. De lo que se trata una base de datos relacional es que con un solo registro que yo tenga de mi agencia de viajes 1, con ese puro registro, con su código, en este caso pudiera ser 0001, en el área de ventas solamente se relacione esa venta precisamente a la sucursal 001, ¿sí? En este caso también, en cuanto al turista, el turista tendría que tener un código en sí. Por eso muchas veces algunas empresas te solicitan un número de registro o te solicitan tu apellido paterno y tu apellido materno, porque ellos quieren analizar que tu registro ya esté cargado previamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar precisamente son registros duplicados. Una base de datos no tendría por qué tener registros duplicados. ¿Por qué? Porque de ser así, crece, y entre más grande sea una base de datos, pues obviamente consume un poquito más de recurso en tu sistema informático y la búsqueda se hace un poquito más complicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Coppel, a través de tu huella dactilar, verifica si ya tienes un registro previo. Y cada vez que tú vas a comprar o hacer una compra en esa tienda, pues no te piden tus datos. Tus datos ya se precargan de manera automática a través de ese código que sería tu huella dactilar. Muy bien. Entonces, había un caso en donde cuando yo inicié en mis prácticas profesionales, se me requirió un sistema para una empresa llamada CDPROM, una dependencia de la SEP que daba actualizaciones pues a maestros de educación básica en muchos cursos, diplomados, talleres, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía un valor curricular o un valor escalafón totalmente distinto. Entonces, la problemática principal que me comentaba el coordinador en ese entonces de educación era, oye, ¿sabes qué, César?
tengo un caso muy peculiar y quisiera me ayudaras a automatizarlo a través de un sistema personalizado para CD-PROM y una base de datos. Le dije, ok, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es ese requerimiento pues que tú necesitas saldar? Él me dijo, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, si ahorita estoy ofertando 10 talleres y un maestro resulta que quiere 5 talleres de esos 10, entonces yo tendría que darle al maestro 5 hojas de solicitud. Y entonces esa hoja de solicitud pues requiere absolutamente todos los datos de A a Z de ese maestro. Requiere el nombre, dirección, profesión, especialidad, los datos de la escuela, los datos de cédula, ¿sí? Dice, entonces, para mí y para el maestro es muy cansado que el maestro me diga, oye, ¿sabes qué? Necesito 5 talleres, por lo tanto necesito llenar 5 veces el formulario con los mismos datos. Lo único que cambiaría pues sería el nombre del taller al que está solicitando entrar. Entonces, la solución fue bastante sencilla. A través de un sistema personalizable, ¿sí? Y de una base de datos, lo que hicimos fue crear un sistema personalizable donde ese sistema personalizable solamente requiriera los datos una sola vez. Es decir, el maestro guarda su información dentro de este sistema una sola vez. Tal es el caso de manera real, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué se requería del maestro? Su nombre, su RFC, su fecha de nacimiento, su sexo, su CURP, domicilio particular, municipio, delegación, teléfono particular, correo electrónico, datos laborales y aparte datos académicos. Entonces, ¿se imaginan para ustedes qué tedioso sería que yo tuviera la necesidad de estudiar 5 talleres y llenar 5 veces esta misma información? Lo que se pretende con la base de datos y lo que se pretende con el sistema personalizable es que solamente lo llene una vez. Y con mi registro, entonces ya nada más vinculo a taller 1, taller 2, taller 3 y taller 4. Y en lo que el maestro de esos 5 talleres tardaba 15 minutos en su proceso, con este sistema personalizable solamente tardaba menos de 1 minuto. Entonces estamos hablando de 14 minutos de ahorro de recurso. En este caso, pues nuestro recurso era tiempo, ¿sí? Del lado derecho tenemos que el sistema pues también nos tenía un campo para registrar los cursos. Entonces lo que nosotros hacíamos era, si el registro fulanito de tal quiere el registro taller de tal, pues solamente vinculo. ¿Cómo es que esto se ve de manera gráfica? A través de la siguiente diapositiva. Miren, por ejemplo, si yo ya tengo alumnos o ya tengo, pues en este caso los maestros eran alumnos. Si yo ya tengo registros de alumnos previos, que en este caso el código de Carla era el código 1, el código de Alejandra era el código 2, el código de Isaac era el código 3 y el código de Víctor era el código 4. Entonces, también ya tenía previamente algunos cursos que eran matemáticas con su código 1, informática con su código 2, inglés con su código 3, artes con su código 4, PLR con su código 5 y artísticas con su código 6. Lo que hace precisamente un sistema personalizable en conjunto con una base de datos es que si, por ejemplo, Carla venía a mí como coordinador y me decía, Carla, oye César, necesito inscribirme a 3 talleres, al de matemáticas, al de TLR y al de artísticas. Entonces en el sistema yo ya nada más vinculaba código alumno 1 con código curso 1, 5 y 6 y ¡pum! Ya se hacía ese registro de manera automática sin la necesidad de haber llenado 3 veces el formulario que previamente habíamos checado. De igual forma, si Isaac venía a mí como coordinador y me decía, oye César, ¿sabes qué? Mi código es el número 3 y tengo que inscribirme al curso de informática y al curso de inglés, pues entonces lo que yo hacía era
agarrar ese código 3, ¿sí? Y vincularlo con el código 2 de cursos y vincularlo con el código 3 de cursos, ¿sí? Entonces, de esta manera, se pretende pues que una base de datos digitales, pues obviamente reduzca el tiempo que nos conlleva realizar un proceso a manera manual. Muy bien, continuamos. Ok, no sé qué pasa con esta diapositiva. De fondo a la diapositiva anterior, una disculpa. Sin embargo, pues vamos a continuar. Una base de datos distribuida. Les había comentado que entre las dos bases de datos que nosotros vamos a estudiar es la base de datos relacional y la base de datos distribuida. Ahora, ¿qué es una base de datos distribuida? Una base de datos distribuida consiste en el almacenamiento de porciones. Ojo, no vamos a almacenar de manera integral o de manera completa la base de datos. Lo que quiere decir una base de datos distribuidas es que esa misma base de datos, una de dos, o se encuentra almacenada en varios puntos de manera parcial, es decir, una parte de esa base de datos en Michoacán, otra parte de esa base de datos en Zamora, otra parte de esa base de datos en Morelia y otra parte de esa base de datos en Uruapan, ¿sí? Entonces, pudiéramos determinar que esa base de datos está almacenando lo referente en Zamora, lo referente de Uruapan en Uruapan y lo referente de Morelia en Morelia. Entonces, estamos teniendo la misma base de datos manejada desde varios puntos, pero que cada base de datos solamente va a almacenar cierto tipo de información, ¿sí? O que de plano lo que genere Zamora, luego se duplique tanto en Uruapan como en Morelia. Y de esta forma, lo que se genere en Morelia, luego se duplique tanto en Zamora como en Uruapan. O lo que se almacena en Uruapan, en automático se duplique tanto en Zamora como en Morelia, ¿sí? Eso es una base de datos distribuida. Podemos ya aquí más o menos idealizar que tanto las empresas como Telcel, como Coppel, como Walmart, cualquier banco, ya sea Santander, Bancomer, yo qué sé, ¿sí? Generan y aplican bases de datos distribuidas. Es por eso que en el momento en que, por ejemplo, tu tarjeta de Coppel es tramitada aquí en Uruapan y de pronto tú te vayas, no sé, a Morelia y de pronto te den las ganas de comprar unos tenis, ¿sí? Muchas de las dudas son, oye, pero esta tarjeta o esta identificación, pues yo la generé en Uruapan. ¿Me logra servir aquí en Morelia? Sí, la respuesta siempre va a ser sí. ¿Por qué? Porque Morelia desde allá puede ingresar a la información de Uruapan, porque al fin y al cabo, tanto Morelia, Zamora como Uruapan están absorbiendo información de la misma base de datos, ¿sí? De ahí viene una palabra y un concepto bien popular que tenemos en la informática, es que se cayó el sistema. Ahorita no puedo hacer ningún tipo de modificación o ningún tipo de consulta. Es que el servidor se cayó, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente cuando nosotros estamos manejando una base de datos distribuida, muchas veces vamos a encontrar que de acuerdo al modelado, ¿sí? Que de acuerdo a su estructura lógica, cuando un servidor falla, es decir, cuando el de Uruapan falla, si no está duplicada la información de Uruapan en Morelia y Zamora funcionan perfectamente. El detalle es que no van a poder acceder a la información de Uruapan. ¿Por qué? Precisamente porque esa base de datos está fallando. Ese servidor está fallando. Y hasta que no se restaure ese servidor, ya sea analizando problemas de red o ya sea inclusive reiniciando el servidor, pues entonces el servidor nuevamente vuelve a estar en línea y nuevamente la red completa vuelve a estar en comunicación para que desde Zamora y Morelia se conecte al servidor de Uruapan y se puedan extraer esos datos, ¿sí? Consecuentemente, la base de datos distribuida tiene una mayor disponibilidad de los datos debido a sus múltiples ubicaciones, que era lo que les comentaba. Esta tarjeta fue transmitida en Uruapan, ¿sí? Pero estoy en Zamora, quisiera ver
si la puedo utilizar aquí en Zamora. Sí la puedes utilizar. ¿Por qué? Porque tengo acceso a tu información desde aquí de Zamora en Uruapan. Entonces, de esta forma, si una de las bases de datos falla, se podría seguir funcionando correctamente, ¿sí? Siempre y cuando la misma base de datos esté duplicada en las 3 partes. Muy bien. Les vuelvo a repetir. Si voy muy rápido, o si existe alguna duda que hasta el punto haya surgido, es totalmente permitido y agradecido en el chat, por favor. Muy bien. Ahora, Database Management System. ¿Qué es un DBMS? Sistema de gestión de base de datos. ¿Cuáles son las herramientas que un especialista en sistemas computacionales necesita para poder implementar en una empresa, ya sea una empresa grande o simplemente un pequeño consultorio de algún doctor, de algún dentista, alguna tienda que necesite inventario, alguna bodega que necesite inventario, que un especialista necesita para poder implementar una base de datos? Muy bien, tengo dos partes fundamentales. El sistema personalizable, que en este caso es esta parte, ¿sí? Lo que como requerimiento la empresa dice, yo necesito estos datos, yo necesito estas ventanas, yo necesito este programa, ¿sí? Y la base de datos que es programada con un programa totalmente distinto. En este caso, ese programa se le conoce como un sistema de gestión de base de datos. Entonces, una cosa es el programa con el que programo el sistema y la otra cosa es el programa con el que programo mi base de datos. Son dos procesos completamente distintos que al fin y al cabo en la finalización de proyecto 1 y proyecto 2 los vinculo para formar una herramienta completa, que en este caso sería el sistema personalizable. Muy bien. Pregunta, estas dos bases de datos que estamos viendo son mismo programa, Microsoft Access, ¿cierto? No, Catalina, hasta ahorita yo no me he enfocado en Microsoft Access, ¿sí? Microsoft Access como tal sí nos permite una gestión de base de datos. El detalle es que habría que analizar cuáles son los requerimientos dentro de mi negocio para yo poder comprender si el alcance y las posibilidades de Microsoft Access me son suficientes, ¿sí? Porque tengo que decir, aunque nos duela a muchos que nos encanta la familia o la ofimática de Microsoft, es que Access es exageradamente limitado, ¿sí? En las herramientas y las funciones que nos permite. Entonces, ahorita solamente estoy hablando de programas que me permiten programar mi base de datos y programas que me permiten programar mi sistema personalizable, ¿sí? Entonces, continuamos. El gestor de base de datos como tal nos va a ayudar a gestionar una base de datos. ¿Qué hay dentro de esa gestión? El registro de datos, la manipulación de datos, la modificación de datos e inclusive la eliminación de datos, ¿sí? Así como la ejecución de consultas y la recuperación de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software que sirve para crear y acceder a los datos de la base de datos, como por ejemplo, ahora sí estoy nombrando un sistema gestor de base de datos que en este momento es muy popular y se llama MySQL, en inglés MySQL, ¿sí? Entonces, MySQL es un sistema o un programa que se instala dentro de mi computadora, el cual me va a permitir empezar a gestionar, a crear mi base de datos. El lenguaje estándar para el acceso y manipulación de la base de datos es conocido como SQL, Structured Query Language. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder crear de manera independiente mi propia base de datos, sí necesito tener un conocimiento avanzado en el área de la informática, porque para yo poder crear una base de datos y gestionarla, entonces necesito conocer una serie de instrucciones que a través de esas instrucciones MySQL va a saber qué clases añadir, qué información tengo que almacenar y cómo tratar esa información, ¿sí? Entonces, primer punto negativo en la base de datos, necesito un conocimiento amplio para yo de manera personal poder crear mi propia
base de datos. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer ese lenguaje en una base de datos? Pues como la imagen nos comenta, nos permite asignar permisos en tablas, procedimientos y vistas. En esta pequeña frase es algo que quiero rescatar. Muchas veces vamos a Telcel y resulta que la señorita o el joven que está en su cubículo te dice, oye, ¿sabes qué? Permíteme, déjame hablarle al gerente porque yo no tengo permiso, no tengo acceso a esa información. Efectivamente, a Sin diferencia dedo, de Access, Dedo no. a diferencia de Access, lo que permite MySQL es que MySQL te permite gestionar permisos. Es decir, si yo como empresa tengo una base de datos que la va a utilizar el alumno, que la va a utilizar el maestro y que la va a utilizar el directivo, pues son tres entidades completamente distintas. El alumno no tendría por qué registrar una calificación. Sin embargo, el maestro sí. Pero el maestro no tendría por qué definir un grado y grupo o hacer el cambio de un alumno de un grado a grupo. Sin embargo, el directivo sí. Es por eso que en muchas empresas nosotros vamos y de pronto te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues déjame llamarle al gerente o déjame llamarle a mi próximo superior porque yo no tengo acceso a esa información o porque yo no puedo hacer ese cambio. Entonces, MySQL junto con SQL me permite asignar permisos, ¿sí? Me permite crear tablas, es decir, me permite crear las entidades de lo que yo requería como empresa. Por ejemplo, si yo soy un dentista, ¿qué tablas o qué entidades me gustaría conocer? Los insumos con los que cuento, los tratamientos que yo les doy a mis pacientes, el registro de mis pacientes, ¿sí? A lo mejor el registro de los pacientes, a lo mejor deudas de los pacientes. Entonces, cada una de esas entidades conforman lo que sería una tabla. Además de crear la base de datos como tal, pues de manera lógica, ¿no? Si no, ¿para qué tendría un sistema gestor de base de datos? Me permite insertar, actualizar y borrar registros, es decir, pues oye, ¿sabes qué? Yo me llamo César Antonio y me registraste como César Gilberto. Pues cámbiame ese dato. Ah, ok. Lo hago a través de mi sistema gestor de base de datos. Me permite recuperar los datos y me permite ejecutar las consultas, ¿sí? En este caso, la ejecución de consultas, pues viene, oye, ¿sabes qué? A lo mejor con un psicólogo, ¿no? Con un psicólogo funcionaría más. El psicólogo de forma muy fresita, tú te estás acá despabilando entre lágrima y lágrima y, ay, es que me siento mal y me siento mal. Y ya el psicólogo ahí en su sistema, pues va almacenando todo en su base de datos. ¿Sabes qué? Ah, Lluvia, pues, ¿te parece si te veo la próxima semana? No, pues sí. Ah, ok, te veo la próxima semana. Entonces, en todos esos 7 días, pues el psicólogo ya vio un centenar de pacientes. Es difícil que el psicólogo se acuerde de la base pues, que tenía Lluvia. Entonces, al momento en que a la semana siguiente Lluvia llega, el psicólogo lo que hace es ejecutar la consulta del registro Lluvia y ¡pum! En automático te manda ese avance solamente en específico. Y a partir de ahí, pues el psicólogo se puede poner al día para continuar la terapia, ¿sí? Muy bien, continuamos. Muy bien, miren, en relación también a la pregunta, aquí yo anexo una imagen de lo que sería SQL. Recordemos que yo les había comentado que uno de los principales puntos negativos que tenía la gestión de una base de datos era que precisamente esa gestión de base de datos me requería de manera forzada conocer algo, tener algún conocimiento precisamente de este lenguaje. ¿Por qué? Pues porque lo hacemos a través de estructuras en indicaciones con palabras específicas. Por ejemplo, la palabra create table, book. Aquí con esta sentencia nosotros estamos creando precisamente, estamos haciendo la sentencia para que nuestro sistema gestor de base de datos nos cree la primera tabla que se va a llamar book, ¿sí? Esta select asterisco from es una sentencia que se utiliza para una consulta y el inserinto es una sentencia que se utiliza precisamente para realizar un registro dentro de nuestra base de datos,
¿sí? Entonces, pues con esto damos a entender que efectivamente necesito conocer un poco acerca de, ¿sí? Muy bien, entonces era lo que les comentaba. Del lado derecho tenemos mi sistema personalizado, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos la definición de nuestra base de datos. Dos cosas completamente distintas, pero que al final y al cabo, cuando termino mi base de datos y cuando termino mi sistema, los vinculo y son lo que termina siendo, pues precisamente mi sistema ya formal y completo, implementado dentro de mi negocio, ¿sí? Es como, no me acuerdo de esta caricatura, creo que era Gotenks y Goku que hacían la fusión, ¿no? Entonces son dos entidades completamente distintas que al fin y al cabo se fusionan. Muy bien. Vamos a entender también qué es la diferencia entre un dato e información, ¿sí? Porque son dos conceptos que son importantes entender. Un dato es totalmente distinta a la información. Ese dato es la expresión más diminuta que se va a regir sobre una entidad. Es decir, si yo tengo mi entidad alumno, pues un dato puede ser el nombre, otro dato puede ser el apellido paterno, otro dato puede ser el apellido materno, otro dato puede ser la edad, ¿sí? En estructura de datos, pues es la parte mínima de información de una persona o de un objeto. Su contenido puede ser prácticamente cualquiera, puede ser estadística, puede ser numérica, puede ser descriptiva, ¿sí? Lo que el dueño del negocio pues requiera registrar de esa entidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un dato e información? No solamente en base de datos, sino a todo nivel informática. Es el dato, es cualquier tipo de información que yo necesito saber de una persona, un objeto o una entidad. Y la información es todo ese registro de todos los datos, solamente requiero la edad, entonces solamente agarro la edad y la muestro. Podemos decir entonces que el dato es todo el registro total y la información son los datos ya procesados y seleccionados que tengo que mostrar. Por ejemplo, fecha de nacimiento, edad, escuela de procedencia, promedio, apellido paterno, apellido materno y nombre. Todos esos son mis datos de estudiante. Pero si yo solamente requiero generar ya como información mi boleta de calificaciones, pues yo solamente requiero el primer nombre, el primer apellido y el promedio. Punto. Esa sería la información. No sé si me doy a entender. Los tipos de datos son lo que nosotros podemos capturar dentro de un sistema. Y esto se ve mucho cuando tenemos que crear una contraseña o cuando tenemos que almacenar un formulario como la creación de cualquier cuenta en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿sí? Que muchas veces se dice, ese dato no es permitido. Ok. Los datos dentro de una base de datos vienen clasificados de la siguiente forma. Datos numéricos, datos de texto, datos de fecha, datos de tiempo, booleanos o lógicos e imágenes, entre muchísimos que hay, ¿sí? Los datos numéricos o los campos numéricos, pues solamente me van a admitir un número, ya sea positivo, ya sea decimal o ya sea negativo, ¿sí? Los textos me van a permitir el campo alfanumérico. ¿Qué quiere decir este campo alfanumérico? Que sea Mendoza, que haya mayúsculas y minúsculas o que inclusive dentro del texto yo indique un número o un carácter especial como una arroba, como un punto, como un signo de interrogación, como un signo de admiración. La fecha contiene un formato que es obligatoriamente requerido para que este pueda funcionar. Entonces, todos aquellos campos que nosotros veamos en un formulario que sean de tipo fecha, siempre los vamos a tener que meter en el formato AAMM. Esto quiere decir 1990-06-28. Los datos de tipo tiempo, pues horas, minutos y segundos. Booleanos y lógicos, pues solamente son un estado de true o un estado de false, ¿sí?
que en este caso, pues pudiéramos, no sé, a lo mejor aproximarlo como un masculino y un femenino. Muy bien. Vamos a entender pues también un poquito la estructura de esos datos informáticos. ¿Por qué? Porque es importante. Hay un servidor muy popular que se llama Twitter y a muchos de nosotros no nos gusta utilizarlos porque nos limita precisamente en la cantidad de caracteres que yo tengo disponibles para exponer pues un mensaje o una liga o cualquier otro pensamiento que yo tenga en mente. La parte más pequeña que yo tengo en la informática es el bit. Ojo, no byte, bit, un bit, ¿sí? Un bit solamente es una entrada del código binario que es un 1 o un 0. No hay más, un 1 o un 0. Entonces, de ahí pasamos a los caracteres o a lo que sería un byte, ¿sí? Un carácter es un número, una letra o un carácter especial. ¿Qué quiere decir esto? Si mi nombre es César, en César tengo 5 caracteres, ¿sí? El carácter C, el carácter E, el carácter S, el carácter A y el carácter R. De ello, una vez que yo ya tengo los caracteres, ahora sí tengo el campo, que es un conjunto ordenado de caracteres. Entonces, tengo mi carácter C, tengo mi carácter E, tengo mi carácter S y en conjunto indican o forman el campo CES, ¿sí? Por eso, cuando ustedes llenan un formulario en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Se les conoce como llena este campo, porque ya vas a rellenar con un César, vas a rellenar con un Mendoza, vas a rellenar con un Junio, ¿sí? Vas a llenar a lo mejor con un mendozacesar4@gmail.com. Seguido de ello, todo el conjunto de campos lo conocemos como un registro, ¿sí? Y ese registro es lo que se almacena como archivo dentro de mi base de datos. Aquí, abajito, pues está ese triangulito que precisamente indica. Entonces, tenemos lo que nosotros vamos a registrar dentro de nuestras tablas, que sería un campo y un registro. Entonces, miren, esto es mi base de datos como tal, ¿sí? Tengo la tabla docentes y en la tabla de docentes lo que yo pretendo es almacenar un campo nombre, almacenar un campo apellido paterno, almacenar un campo apellido materno, almacenar una ciudad, almacenar un estado, almacenar una dirección y almacenar un código postal. Entonces, cuando yo almaceno todos los campos, se manda el archivo con el registro completo, es decir, el registro 1 corresponde a Isaac Calderón Rojas, Uruapan, Michoacán, dirección 4A, código postal 444-44. El registro número 2 corresponde a César Mendoza Ayala y el registro número 3 a Yerano y Villalobos Cortés, con su información completa. Eso es lo que de manera interna una página llamada Facebook, Instagram, manejan dentro de su base de datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros capturamos en nuestros formularios. Muy bien. Entonces, esto es una base de datos, es un ejemplo de base de datos completa, ¿sí? Ya a nivel profesional, ya de una empresa que está bien posicionada y que realmente necesita una base de datos porque sus registros son almacenamientos masivos. Entonces, tenemos clasificaciones, autores, códigos editoriales, categorías, libros por autor, libros por código, libros por editorial, libros por, ¿sí? Entonces estamos dando a entender que esta base de datos es de alguna tienda, no sé, tipo Gandhi o inclusive de una biblioteca, ¿sí? Es por eso que cada base de datos y cada sistema tiene que ser totalmente personalizado de acuerdo a los requerimientos que cada agencia o cada bodega o cada empresa o cada consultorio necesita. Muy bien, vamos a continuar. Caso práctico. La escuela, el arbolito, pretende almacenar la información de sus alumnos, docentes y grupos. Se requiere modelar el primer prototipo de la base de datos que permita el almacenaje de dicha información. Muy bien, en este caso voy a
voy a cambiar de pantalla. La pantalla va a cambiar a una pizarra porque quiero que ustedes vean cómo es que un ingeniero en sistemas ya trabaja de manera pues formal en conjunto con los requerimientos de una empresa u otra empresa. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a cambiar lo que voy a compartir. Muy bien, solamente denme un segundo. Ahorita el caso práctico es precisamente una escuela. La escuela se llama El Arbolito, ¿sí? Y lo que se requiere es precisamente almacenar la información de alumnos, grado, grupos y maestros. Entonces, ¿qué es lo que yo de manera abstracta como especialista en sistemas, luego pienso? Ok, la base de datos es para una escuela. Entonces, voy a requerir mi tabla alumnos, voy a requerir mi tabla docentes, voy a requerir mi tabla grados. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que yo necesito registrar como campos de mi tabla alumnos, como campos de mi tabla docentes y como campos de mi tabla grados? ¿Ok? Como alumnos, pues obviamente yo necesito el nombre del alumno. ¿Sí? Ocupo el apellido paterno del alumno. Ocupo el apellido materno del alumno. Ocupo su promedio. Ocupo la escuela de donde viene. Ocupo el tutor, entre otros datos. ¿Sí? En la tabla de docentes, ¿qué es lo que ocupo? Muy bien. Dentro de mi tabla docentes, probablemente yo ocupo el nombre del docente, el apellido paterno del docente, el apellido materno del docente, ¿sí? El promedio. No, ¿cuál promedio? El maestro no tiene promedio. Tal vez ocupo el RFC, ocupo la matrícula, ocupo la especialidad, entre otros datos. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo un ejemplo como muy rápido. En grados, ¿qué es lo que ocupo? Pues solamente mi grado. ¿Sí? Entonces, al momento en que yo ya suelto este programa, en que yo ya lo implemento en esa escuela y le explico al directivo cómo es que esa base de datos funciona, el directivo tiene que hacer un registro previo de sus alumnos y un registro previo de sus docentes. Y entonces aquí dice, en la primera versión, el director, oye, pero el docente tiene que ser tutor de un grado y el alumno tiene que ser vinculado a un grado. Entonces, lo que yo voy a pensar es que el alumno tendría que estar relacionado con grados. ¿Por qué? Porque cuando yo registre al alumno, lo tengo que registrar con un grado. Entonces, aquí yo voy a crear una relación. En la tabla de alumnos, creo la relación grado. ¿Ok? Y el docente tiene que asesorar a un grado. Entonces, cuando yo registre al docente, ese docente le tengo que registrar también el grado que va a asesorar. Por lo tanto, creo esa relación. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 tablas que tienen sus campos y que además tienen sus relaciones. ¿Esto para qué? Para que en el momento en que la escuela previamente ya haya registrado a sus docentes, por ejemplo, docente 1, César, Mendoza, Ayala. Que este campo y este campo. Su RFC, vamos a ponerle RFC 1, vamos a ponerle matrícula 1 y vamos a poner especialidad 1. Obviamente ahí ya iría el RFC, ¿no? MEKR 900828, ¿sí? La matrícula pues ya sería 0001498J y la especialidad, pues ahí se tendría que registrar, no sé, el ingeniero en sistemas computacionales. Vamos a tomar otro ejemplo. 2. Alejandra Muñoz Ángel. ¿Sí? RFC 2, matrícula 2 y especialidad 2. Ahora,
Vamos a registrar nuestros grados. Ok. Registro 1, registro 2, registro 3, 4, 5 y 6. Primero A, segundo A, tercero A, cuarto A, quinto A y sexto A, que son los únicos salones que tiene ese colegio, ¿sí? Entonces llega el primer alumno y el director, pues feliz de tener a su primer alumno, le solicita sus datos, ¿sí? Entonces dice, a ver, niño, ¿cuáles son tus datos? No sé, fulanito de tal, perenganito. ¿Y tu apellido materno? Pues no sé, Chuchanito. ¿Tu promedio? Ah, pues mi promedio fue de 9.6. ¿De qué escuela vienes? Pues de escuela Porfirio Díaz. Ok, ¿y tu tutor? Ah, pues mi papá se llama, no sé, Merenganito. ¿Sí? Cuando llega a esta parte, la tabla le está solicitando registrar en qué grado va a quedar registrado ese alumno. Esa relación se va a agarrar a través de este registro previo. Si ese alumno es un alumno que va a pasar a sexto año, ¿cuál es el registro que le correspondería? El registro número 6. Entonces, ese registro se hace aquí. Y a través de esta relación, con este 6 sabemos que pertenece a este sexto A. ¿Sí? De esa manera funciona una relación dentro de mi base de datos. ¿Sí? En contexto, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, vuelvo a las diapositivas, es la diferencia, por ejemplo, entre usar un programa un tanto ya más avanzado o lo que nosotros conocemos de manera, entre comillas, gratuita, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos por qué lo digo entre comillas gratuita. Pues tenemos las opciones de Microsoft Excel y Access, ¿sí? Que como tal tienen un objetivo, que como tal efectivamente tienen pues esa posibilidad de gestión de datos. Aquí el detalle es verificar realmente toda la gama o toda la capacidad de datos que yo necesito almacenar. Si Excel o Access realmente me permite hacerlo de manera cómoda, ¿sí? Al momento de nosotros consumir tanto un programa o algún otro producto como una computadora o un celular, tendría que haber primero en conciencia una pregunta y esa pregunta tendría que ser, ¿para qué ocupo ese celular? ¿Para qué ocupo Excel? ¿Para qué ocupo Access? ¿Para qué ocupo esa computadora o ese celular? ¿Qué tanta capacidad de almacenaje yo necesito? Recordemos que Excel efectivamente es una herramienta que a pesar de que es exageradamente popular, no muchos la dominamos por su complejidad. Ojo, Excel no es base de datos. Sí nos permite gestionar datos, inclusive nos permite buscar, pero Excel es una hoja de cálculo y su objetivo principal tendría que ser el procesamiento de valores numéricos, gráficas, tablas dinámicas, etcétera. Jennifer, porfa, te pido me escribas tu duda en el chat. Access, por el contrario, su objetivo sí es una base de datos. Aquí el detalle es cuáles son las limitaciones que Access me representa, ¿sí? En cuanto a los datos duplicados, a los datos redundantes, en cuanto a las relaciones que yo ocupo de una tabla a otra tabla, en cuanto a la logística de la base de datos que yo ocupo, ¿sí? Solamente sería cuestión, pues, también de hablar de manera directa con nuestro especialista en informática y ellos nos comuniquen, pues, ¿sabes qué? Access sí nos permite lo que tú requieres de manera sencilla, así como anillo al dedo, o de plano sí necesitamos una herramienta más potente, ¿sí? Muy bien, entre una de las herramientas pues más potentes que tenemos, ya se las había comentado, se llama MySQL, entonces
No vamos a adentrarnos al estudio de este programa. Sin embargo, sí puedo mencionar, es un programa bastante potente, ¿sí? Perdónenme, no agrandé la presentación, una disculpa. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que, además de ser gratuito, pues cuenta con una interfaz gráfica y cuenta con un modo consola para aquellos que ya son más expertos en el área de la informática, en lanzamiento de código, ¿sí? Que tiene alcances vastos, desde yo poder limitar a un usuario en hacer una u otra acción hasta realizar lo más sencillo que pudiera llegar a realizar Excel. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales que yo tendría que tener en cuenta al momento de elegir un programa o consumir un programa gestor de base de datos? Es qué tan intuitivo es decir, qué tan sencillo me resulta utilizar esa base de datos, el entorno online, es decir, si realmente, por ejemplo, Access me permitiría gestionar una base de datos a nivel distribuido, es decir, un pedazo de mi base de datos en Uruapan, otro en Morelia, otro en Washington, otro en Brasil, ¿sí? La popularidad que tiene ese programa, porque obviamente entre más popular, pues también conlleva un poquito más de economía. La capacidad de almacenaje, ¿cuántos datos yo tengo que almacenar dentro de esa base de datos? En una escuela tengo entendido que más o menos son 3 años de antigüedad. Ya ciclos escolares de 3 años hacia atrás se van eliminando. Entonces, pues de acuerdo al giro que yo tengo en mi empresa, ¿qué tanta capacidad de almacenamiento yo necesito en esa base de datos? También con lo que cuenta mi empresa y con lo que me alcanza para cubrir un plan que generalmente son anuales, el soporte multiusuario, la importación de datos, ¿sí? Las transacciones críticas o de alto impacto, como lo son, por ejemplo, un banco, un sistema bancario, cuando se mueve una cantidad impresionante de transacciones al mismo tiempo, por ejemplo, en los cajeros automáticos, hay 10, 20 personas que están tratando de sacar dinero o checando su estado de cuenta, pues eso también tiene que ver. Las transacciones a gran número de personas y a gran número también de recursos. No es lo mismo mover 100 pesos a mover 100,000 dólares, ¿sí? Los problemas de seguridad que pudiera conllevar mi base de datos, probablemente necesito una base de datos encriptada, necesito una base de datos que a un hacker, pues, se le complique hackearla, ¿sí? Si es multiplataforma, es decir, si mi base de datos en Europa la estoy manejando con Windows, si la misma base de datos en Morelia la estoy manejando con iOS, si la misma base de datos en Zamora la estoy manejando con Google Chrome, ¿sí? También habría que ver esa parte, ¿sí? Y entonces, pues a partir de toda esta explicación, que estamos llegando a la culminación de lo que sería mi participación en esta feria, pues nos damos a entender que empresas como Telcel, como Facebook, como Coppel, como Banamex, registros de vacunación COVID, etcétera, utilizan una base de datos ¿para qué? Precisamente para crear los registros de manera más sencilla y poder llegar a ellos de manera muchísimo más rápida, ¿sí? Entonces, pues con esto doy por finalizada la exposición pues mi participación, ¿sí? Doy por finalizada mi participación. Ahora sí, si Fabián o Lluvia quisieran agregar algo, pues tendríamos espacio para resolver algunas dudas que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero César. En lo que les comparto la liga para que contesten una evaluación, pueden ir formulando sus preguntas en el chat para que nuestro ponente pueda contestarlas. Fernando, en cuanto a tu pregunta, entonces Java y SQL serían los mejores lenguajes para crear base de datos. De manera personal, a lo mejor no son los mejores, pero son los más intuitivos. Ahorita Java está teniendo y está ganando un terreno bastante claro en el área de la programación de sistemas. Y SQL es un lenguaje de gestión de base de datos, pues que podemos decir que es general. Inclusive, como dato extra,
puedo comentar que sistemas Android, como los que tenemos en nuestra tableta o los que tenemos en nuestro celular, también están definidos bajo un lenguaje de tipo SQL. Entonces, si tú requieres alguna recomendación por parte mía, te recomiendo ampliamente Java y SQL. Claro que sí. Efectivamente, Paola, yo los puedo apoyar en la creación de base de datos. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya se me iba a salir el jóvenes. Es raro no mencionar esa palabra. Muy bien, Catalina, espero haya sido de tu agrado. Entiendo que probablemente son temas bastante complejos de entender, sin embargo, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes y haya podido expandir un poquito ese conocimiento en cuanto a esta área. Gracias, Araí. Por supuesto que sí, Jonathan. Puedo facilitar las diapositivas. Se las haría llegar a Lluvia, si así me lo permite Lluvia. Y Lluvia, pues me haría el favor de estárselos pasando. ¿Sí, Lluvia? Claro, puede mandármelas por WhatsApp y ya yo se las paso en el grupo que tenemos. Por supuesto que sí, Lluvia. Gracias, Jonathan. Pues muchas felicidades por tu comentario. Sí, es un tema un poquito complejo. Es un tema que inclusive veo en un semestre. Sin embargo, con muchísimo gusto lo impartí. Y como les comento, espero haya sido de mucha ayuda. Rogelio, muchas gracias por tu comentario. Programa recomendado para programar un sistema de consulta de base de datos Java. A través de Java estaría programando mi sistema personalizado y lo relaciono con la gestión de base de datos que está a cargo de SQL. Agradecido a ustedes que asistieron a esta ponencia. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Más bien parecen todas felicitaciones. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues no habiendo más Muchas gracias, comentarios, Lluvia. damos por concluido el curso Base de Datos Digitales en mi empresa. Agradecemos mucho la participación de todos y felicitamos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 20 de la Semana de Cultura Laboral. Si quieren volver a ver este curso o alguno de los demás de la semana, todos quedarán grabados en la página de culturalaboraluruapan.com. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, Lluvia. Gracias a todos.